Bienvenidos sean todos a una nueva inmersión en terror y mitos urbanos. Les agradecemos su sintonía y les invitamos a suscribirse a nuestro podcast para que no se pierdan ninguna de nuestras entregas. No olviden dejarnos un me gusta si disfrutan del episodio. Hoy nos adentramos en la figura enigmática de Vlad Drácula, un personaje envuelto en un halo de misterio y brutalidad. Su historia ha trascendido las fronteras del tiempo y se ha convertido en la inspiración para la icónica figura del vampiro. Vlad III, mejor conocido como Vlad Drácula, nació en las turbulentas tierras de Valaquia, un territorio marcado por la constante amenaza del Imperio Otomano. ¿Cómo habrá sido crecer en un lugar donde la lucha por el poder era tan agreste como sus paisajes? Efectivamente, la vida en Valaquia durante esa época era una constante prueba de supervivencia. Y para Vlad, nacido en el seno de una familia noble con fuertes lazos con la Orden del Dragón, esta realidad se vio magnificada. ¿Te imaginas la presión que debió sentir desde temprana edad? Al ser instruido en la defensa del cristianismo contra la expansión otomana. Claro, la Orden del Dragón no era simplemente un grupo de caballeros. Tenían ambiciones políticas, buscaban influir en el destino de la región. Y Vlad, como hijo de Vlad II Dracul, estaba destinado a heredar ese legado. Pero su camino hacia el poder estuvo plagado de obstáculos. A temprana edad, junto a su hermano Radudu, Vlad fue entregado como rehén al sultán otomano. Debió ser un cambio drástico para un niño noble. Pasar a vivir en la corte de sus enemigos, aprendiendo sus costumbres, sus tácticas militares, pero siempre bajo la sombra de la desconfianza. Absolutamente. Es crucial entender el impacto psicológico de este periodo en la vida de Vlad. Imaginemos por un momento lo que significa vivir rodeado de aquellos a quienes te han enseñado a considerar enemigos. Es muy probable que esta experiencia haya sembrado en él una profunda desconfianza hacia los demás, una paranoia que lo marcaría de por vida, y que podría explicar en parte la crueldad que lo caracterizó más adelante. Es interesante cómo en la corte otomana Vlad no solo aprendió a sobrevivir, sino que también absorbió conocimientos que luego usaría en su contra. Las tácticas militares, la diplomacia, el arte de la intriga, todo eso formó parte de su educación forzada. Tras la muerte de su padre y su hermano mayor, Vlad regresó a Valaquia para reclamar su lugar en el trono, pero la situación que encontró era aún más compleja que la que había dejado. La Valaquia de ese entonces estaba fragmentada, con nobles ambiciosos disputándose el poder, y la amenaza otomana seguía latente. Exacto. Vlad se encontró con una Valaquia al borde del caos, un caldo de cultivo perfecto para la violencia y la traición. Ante este panorama, decidió actuar con mano dura, con la convicción de que solo a través del terror y la audiencia ciega podría unificar y fortalecer su principado. Y para imponer su voluntad, recurrió a un método de ejecución particularmente brutal: el empalamiento. El empalamiento, más que un simple castigo, era un acto de intimidación. Un mensaje macabro dirigido a sus enemigos y a cualquiera que osara desafiar su autoridad. Las crónicas de la época describen con lujo de detalles la crueldad de este método, cómo las víctimas eran atravesadas por estacas afiladas y dejadas a morir lentamente, convirtiéndose en un espectáculo grotesco para todo aquel que pasara cerca. Es realmente escalofriante pensar en la imagen de un bosque entero con cuerpos empalados, como si fueran árboles macabros. Un recordatorio constante del precio que se pagaba por desafiar a Vlad. Se dice que Vlad disfrutaba cenando entre los empalados. Es difícil imaginar la mente de un hombre capaz de tal acto. Claro, es fundamental recordar que estamos hablando de una época en la que la violencia era un instrumento cotidiano de poder. Sin embargo, incluso en ese contexto, la crueldad de Vlad destacaba. Y aunque algunos historiadores argumentan que las historias sobre sus atrocidades fueron exageradas por sus enemigos, lo cierto es que la imagen de Vlad como un tirano sanguinario se ha consolidado en la historia. Y en medio de este reinado de terror, Vlad también se enfrentó a la amenaza constante del Imperio Otomano. Así es, el sultán Mehmed II, un líder ambicioso y decidido a expandir su imperio, tenía en la mira a Valaquia. Vlad, a pesar de su inferioridad numérica, optó por la resistencia, utilizando tácticas de guerrilla, emboscadas y, por supuesto, el terror psicológico. La batalla más emblemática de este conflicto, y la que realmente consolidó la imagen de Vlad como un ser despiadado, fue sin duda la del bosque de empalados. Miles de soldados otomanos avanzándose a Valaquia se encontraron con un espectáculo dantesco, un bosque entero con miles de cuerpos empalados. Imaginemos la escena. El silencio sepulcral del bosque, el hedor a muerte, la visión de los cuerpos descomponiéndose bajo el sol abrasador. El impacto psicológico en las tropas otomanas debió ser devastador. De hecho, se dice que el propio sultán Mehmed II, horrorizado por la escena, dudó en continuar su avance hacia Valaquia. Fue una victoria estratégica para Vlad, sin duda, pero también una que le ganó la enemistad de muchos, y que, a la larga, contribuyó a su caída. Efectivamente. Si bien el bosque de empalados frenó temporalmente el avance otomano, también sembró el terror entre los aliados de Vlad, quienes comenzaron a verlo como un líder demasiado peligroso e impredecible.
Y con el tiempo, las conspiraciones en su contra se multiplicaron. Y finalmente, Vlad fue traicionado y obligado a huir a Hungría. En Hungría, en la corte del rey Matías Corvino, Vlad pasó a un nuevo capítulo de su vida, el cautiverio, 12 largos años alejado de su tierra, de su poder. Y durante este tiempo las historias sobre su figura empezaron a tomar un cariz aún más oscuro. Comenzaron a circular rumores de que practicaba magia negra, que se comunicaba con demonios, que incluso podía caminar como una sombra. ¿Cómo pudo la figura de Vlad, ya de por sí aterradora, mutar en algo aún más siniestro? Es fascinante cómo, en el silencio del cautiverio, la figura de Vlad se fue transformando en la mente de la gente. Quizás era una forma de explicar lo inexplicable, de darle sentido a la brutalidad de sus actos. O tal vez era simplemente el poder de la leyenda, que siempre tiende a exagerar y distorsionar los hechos. Lo cierto es que para cuando Vlad fue liberado de su cautiverio, ya no era solo un príncipe despiadado, sino algo mucho más inquietante, un ser envuelto en un halo de misterio y sobrenatural. Y ese es precisamente el punto de inflexión en la historia de Vlad Drácula. El momento en que el hombre comienza a fundirse con el mito. A partir de aquí, su historia ya no se limita a las crónicas y los documentos históricos, sino que se adentra en el reino de la leyenda y la imaginación popular. Y es precisamente en ese caldo de cultivo de misterio y miedo que la figura de Vlad Drácula comienza a adquirir tintes sobrenaturales. Las historias sobre su brutalidad se mezclan con antiguas creencias populares sobre criaturas que se alimentaban de la sangre de los vivos. Entiendo. Es como si la figura de Vlad se hubiera convertido en un imán para los miedos y las supersticiones de la época. Pero ¿cómo se fusionó la historia de Vlad con la del vampiro? Bueno, recordemos que en la tradición popular de Europa del Este, los vampiros ya existían como seres míticos. Se les temía, se les susurraba en voz baja alrededor de las fogatas. Eran criaturas de la noche, demonios sedientos de sangre que se alimentaban de los vivos para mantener su existencia. Vlad, con su sed de sangre, con su crueldad, con las historias de magia negra que lo rodeaban, encajaba perfectamente en ese arquetipo. Es como si la gente necesitara un rostro, un nombre para esos miedos ancestrales. Y Vlad, con su historia tan impactante, se convirtió en la personificación ideal del vampiro. Exactamente. Y a partir de ahí, los relatos sobre Vlad se fueron enriqueciendo con elementos propios del mito vampírico. Se decía que necesitaba dormir en ataúdes llenos de la tierra de los Cárpatos, su lugar de origen, para conservar su fuerza. ¿Y qué hay de las debilidades clásicas del vampiro? El ajo, las cruces, la luz del sol. Claro, todos esos elementos que ya formaban parte del folclore popular se incorporaron a la leyenda de Vlad. El ajo, las cruces, el agua bendita se convirtieron en armas contra su naturaleza impía y, por supuesto, la luz del sol, símbolo de vida y pureza, se transformó en su mayor debilidad. La luz del sol, como antítesis de la oscuridad que Vlad representaba, es una imagen muy poderosa. Sin duda. Y no podemos olvidar la figura del murciélago, que también se asoció a Vlad. En la tradición popular de Europa del Este, los murciélagos eran vistos como mensajeros del inframundo, seres vinculados a la oscuridad y la muerte. Imagino que la capacidad de Vlad para transformarse en murciélago se convirtió en uno de los elementos más escalofriantes de la leyenda. Esa imagen de Vlad no solo como un ser despiadado, sino también como una entidad capaz de cambiar de forma, de deslizarse por las sombras, de acechar a sus víctimas desde la oscuridad, debía ser aterradora. Absolutamente. Y esa imagen, esa fusión del hombre y el monstruo, se propagó por toda Europa, alimentando la imaginación y los miedos de quienes escuchaban las historias sobre Vlad. Su sed de sangre, ya terrible en vida, se convirtió en un elemento central de su nueva identidad como vampiro. Ya no era solo un tirano cruel, sino un depredador sobrenatural, una criatura que necesitaba alimentarse de la esencia vital de los demás para sobrevivir. Exactamente. Y la leyenda de Vlad Drácula se fue transmitiendo de generación en generación, enriqueciéndose con nuevos detalles, con variaciones locales, con la imaginación de quienes la contaban, hasta que siglos después llegó a oídos de un joven escritor irlandés llamado Bram Stoker. Bram Stoker, el creador de la novela Drácula, que inmortalizaría la figura de Vlad y lo convertiría en el vampiro más famoso de todos los tiempos. Exacto. Stoker, fascinado por las historias sobre Vlad, vio en él la inspiración para su obra maestra. Y aunque su novela se basa en la figura histórica de Vlad, también incorpora elementos del folclore vampírico y de la imaginación del propio Stoker. Es decir, que el conde Drácula de la novela no es una representación fiel del Vlad histórico, sino una creación literaria que se nutre de la leyenda. Precisamente. El conde Drácula de Stoker es un personaje más complejo, más sofisticado. Ya no es solo un monstruo sediento de sangre, sino un aristócrata elegante, culto, con una aura de misterio y seducción. Un ser capaz de despertar tanto atracción como repulsión. Y a partir de la novela de Stoker, la imagen del vampiro cambió para siempre.
El conde Drácula se convirtió en el arquetipo del vampiro moderno, en la imagen que todos asociamos a estas criaturas. Así es, la capa negra, los colmillos afilados, la versión al ajo y a la luz del sol, todo eso proviene de la descripción que Stoker hace del conde Drácula, y a partir de ahí las adaptaciones al cine, al teatro, a la televisión se multiplicaron, consolidando la imagen del vampiro que hoy conocemos. Es increíble cómo una figura histórica como Vlad Drácula pudo trascender las fronteras del tiempo y convertirse en un icono de la cultura popular. Y lo más interesante es que la figura de Drácula sigue evolucionando. Cada generación lo reinterpreta, lo adapta a sus propias inquietudes y miedos. En el cine, en la literatura, en los videojuegos, Drácula se ha convertido en un reflejo de nuestras obsesiones, de nuestros deseos más profundos y también de nuestros miedos más oscuros. Vlad Drácula, el príncipe de Valaquia, el hombre que inspiró la leyenda del vampiro, nos deja un legado complejo y fascinante. Un legado que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza humana, sobre la historia, sobre el poder de la imaginación y sobre la eterna lucha entre el bien y el mal. Es increíble cómo la figura de Vlad Drácula, un personaje histórico real, ha logrado trascender las barreras del tiempo y la realidad para convertirse en un icono universal, un símbolo del terror y la fascinación. Así es, y creo que esa dualidad, esa mezcla de hombre-monstruo es precisamente lo que hace tan fascinante a Vlad Drácula. Por un lado, nos confronta con la oscuridad que puede habitar en el corazón humano, con la capacidad del ser humano para infligir dolor y sufrimiento. Pero por otro lado, también nos muestra la fuerza de la voluntad, la determinación por defender lo que uno cree, incluso a un costo terrible. Es interesante cómo, a pesar de su crueldad, Vlad también es visto como un héroe por algunos, como un defensor de su pueblo contra la amenaza otomana. ¿Cómo podemos reconciliar esas dos visiones? Bueno, recordemos que la historia siempre está sujeta a interpretación a la perspectiva de quien la cuenta. En el caso de Vlad, su figura ha sido utilizada tanto para justificar la violencia como para exaltar el patriotismo. Es importante analizar su historia dentro del contexto de su época, de las circunstancias que lo llevaron a tomar las decisiones que tomó. Y sin duda, la leyenda de Drácula ha tenido un impacto enorme en la cultura popular. Es un personaje que ha inspirado a artistas, escritores, cineastas de todo el mundo. Sin duda. Desde la novela de Bram Stoker hasta las innumerables adaptaciones al cine, al teatro, a la televisión, Drácula se ha convertido en un referente del género de terror. Y lo más interesante es que su figura sigue evolucionando, adaptándose a las inquietudes de cada época. Es cierto, en algunas versiones Drácula es un monstruo sanguinario y despiadado, mientras que en otras se lo presenta como un ser atormentado, incluso romántico. ¿A qué crees que se debe esa versatilidad del personaje? Creo que Drácula, como símbolo, encarna miedos y deseos universales. Habla de la lucha ante la vida y la muerte, del poder, de la seducción, de la oscuridad que todos llevamos dentro. Cada generación lo reinterpreta a través del prisma de sus propias experiencias, proyectando en él sus propias ansiedades. Vlad Drácula, el príncipe de Valaquia, el hombre que inspiró la leyenda del vampiro, nos deja un legado complejo y fascinante. Un legado que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza humana, sobre la historia, sobre el poder de la imaginación y sobre la eterna lucha entre el bien y el mal. Y si llegamos al final de nuestra inmersión en la historia y la leyenda de Vlad Drácula, esperamos que hayan disfrutado de este recorrido por las tinieblas de la historia y la ficción. No olviden suscribirse a nuestro podcast para no perderse ninguno de nuestros episodios. Y si les ha gustado este episodio, no duden en dejarnos un me gusta. Hasta la próxima y que la leyenda de Drácula los siga inspirando.